Buenos días. La Real Academia Europea de Doctores y su fundación inician con esta serie una nueva actividad, un nuevo servicio a la sociedad en la que pretendemos dar respuesta a algunas de las cuestiones que nos llegan a nuestra página web a través del formulario de preguntas y respuestas que hemos incorporado para tratar de aclarar algunos puntos sobre la pandemia de la COVID-19 y de esa manera prestar el servicio a la sociedad para la que instituciones como la nuestra han nacido. En primer lugar, déjenme decirles que estamos hablando de una pandemia causada por un virus delicado pero muy contagioso, alrededor de 900 veces más pequeño que el ancho de un cabello humano, pero que se está propagando de persona a persona en todo el mundo. El coronavirus, que a día de hoy todo el mundo ya ha oído hablar de él, ya lleva al menos 1.5 millones de contagiados y casi 100.000 fallecidos en apenas 3 meses desde su aparición. Una de las preguntas que nos han hecho y que es interesante comenzar por ella es ¿por qué algunos medios hablan del COVID-19 y otros hablan de la COVID-19? Bien, COVID-19 corresponde a las siglas en inglés de Coronavirus Disease, es decir, corresponde a la enfermedad. La D última es de disease, de enfermedad, así que es correcto decir la COVID-19. En cambio, si nos referimos al virus, que es el SARS-CoV-2, y que corresponde a las siglas Severe Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus 2, lo correcto sería decir el virus SARS-CoV-2. Otra de las preguntas que nos han enviado es si es este el primer coronavirus que se conoce o si ya existían antes. Miren, los coronavirus son virus RNA con envoltura que causan enfermedades respiratorias de diversa gravedad, desde el resfriado común hasta la neumonía mortal. Hay hasta el momento 39 especies de coronavirus identificadas. Son una subfamilia de virus ARN monocatenario positivo pertenecientes a la familia Coronaviridae. El tamaño de su genoma varía entre los 26 y los 32 kilonucleótidos, siendo así los más grandes dentro de los virus RNA. Se han identificado hasta el momento 4 géneros de coronavirus: los alfa coronavirus, los beta coronavirus, los gamma coronavirus y los delta coronavirus. Se les llama coronavirus por la corona de proyecciones llamadas plepómeros que se ven alrededor de la superficie del virus en microscopía electrónica y que están formadas por una glicoproteína S. Miden entre 120 y 160 nanomicras de diámetro. Han sido descubiertos en aves de corral domésticas desde la década de los años 1930, aunque su historial natural se remonta a más de 3.000 años antes de Jesucristo. Causan en los animales enfermedades respiratorias, gastrointestinales, hepáticas y neurológicas. Y únicamente se conocen 7 coronavirus causantes de enfermedades en los seres humanos. La mayoría de las veces, 4 de los 7 coronavirus causan síntomas del resfriado común. Son los subtipos 229E, 0 o C43, NL63 y HUK1. Esos son los responsables directos del resfriado común. En raras ocasiones pueden producir infecciones graves de las vías respiratorias inferiores, incluida la neumonía, sobre todo en lactantes, personas mayores y personas inmunocomprometidas, pero normalmente en las personas adultas sanas no suelen pasar de un simple resfriado sin más historia. Los otros 3 de esos 7 coronavirus causan infecciones respiratorias en los seres humanos muchísimo más graves y a veces mucho más mortales que los demás coronavirus, y han causado brotes importantes de neumonía mortal en el siglo XXI. El primero de ellos fue el SARS-CoV, que fue identificado en el año 2002 como la causa de un brote de síndrome respiratorio agudo grave, al que se conoció como el SARS. El segundo fue el MERS-CoV-V, se identificó en el 2012 como la causa del síndrome respiratorio de Oriente Medio,
y del que siguen apareciendo casos de manera más o menos esporádica. El último del que tenemos noticia fue el pasado mes de enero en Arabia Saudita. Y el tercero es el nuevo coronavirus identificado como la causa de la enfermedad por coronavirus del 2019, de ahí su nombre de COVID-19, que comenzó en Wuhan, China, a finales del 19 y que se ha diseminado por todo el mundo. Estos coronavirus que causan infección respiratoria grave son patógenos zoonóticos que comienzan en animales infectados y se transmiten de los animales a las personas. Ahora, otra pregunta que nos han hecho algunos de nuestros seguidores en la página web de la Real Academia es: ¿qué manifestaciones clínicas, radiográficas y de laboratorio presentan los contagiados por la COVID-19? La verdad es que todavía quedan pocas series estudiadas y la mayoría son referidas a pacientes hospitalizados. A medida que avance la epidemia y se incluyan todos los casos, se podrá obtener una foto más precisa de ese cuadro clínico. Ahora ya podemos decir, en cuanto al diagnóstico radiológico y dividiéndolo en tres grandes grupos: radiografías de tórax, las tomografías axiales computerizadas y las ecografías, que presentan unos hallazgos especiales y absolutamente determinados. En la radiografía de tórax, los hallazgos radiológicos revelan infiltrados reticulares periféricos bilaterales basales y más tardíamente retículos alveolares multilobares con linfopenia en un 80%. Y esta combinación parece tener un alto valor predictivo para el diagnóstico de la COVID-19. En cuanto a la tomografía axial computerizada, aunque al principio de la enfermedad la imagen al escáner puede ser normal, los hallazgos tomográficos más frecuentes luego de 3 días del inicio de síntomas son lesiones en vidrio esmerilado, distribución bilateral, distribución periférica, daño alveolar difuso, consolidación con broncograma aéreo, crazy paving, que es un patrón que se ve en secciones de corte fino del TAC pulmonar y que superpone un patrón lineal con opacidades en vidrio esmerilado, dando un aspecto de figuras poliédricas que se asemejan a los adoquines o empedrados de las calles, y un patrón de neumonía organizada, que es una enfermedad pulmonar poco frecuente hasta el momento, con gran variabilidad en los hallazgos radiológicos, de la que existe un escaso número de casos hasta ahora en la mayoría de los estudios publicados en la bibliografía. En cuanto al aspecto ecográfico, los hallazgos fundamentales son un engrosamiento e irregularidad de la línea pleural, unas líneas B con varios patrones focal, multifocal o confluyente, consolidaciones y líneas A que aparecen con la resolución del cuadro. Una de las preguntas que probablemente más interesantes que nos han hecho en cuanto a comparar la neumonía que causa esta enfermedad con otras neumonías víricas, hay un estudio comparativo entre esta neumonía y otras neumonías víricas muy recientemente publicado y muestra que las características más discriminatorias para la neumonía por el SARS-CoV-2 incluyeron, por un lado, una distribución periférica, 80% versus 57%. Luego, la opacidad de vidrio esmerilado, 91% versus 68%. Y por último, un engrosamiento vascular, 58% frente a 22%. Estos estudios dividen los hallazgos en posible COVID, opacidades periféricas en vidrio esmerilado, patrón en empedrado, patrón de daño alveolar difuso o patrón de neumonía organizada. Hallazgos indeterminados para COVID: patrón de vidrio esmerilado no periférico, patrón de vidrio esmerilado con fibrosis, derrames y adenopatía. Y hallazgos no compatibles con COVID-19, derrames pleurales, cavitación, linfoadenopatía, micronódulos o nódulos. En cuanto a los hallazgos clínicos, cada vez hay más evidencias científicas que sugieren que la COVID-19 causada por el nuevo coronavirus puede inducir una neumonía adquirida que se caracteriza por la presencia de linfopenia. Los síntomas más comunes en pacientes hospitalizados al inicio de la enfermedad fueron fiebre, astenia y tos seca. Tuvieron disnea, una tercera parte de ellos generalmente tras 5 días de inicio del cuadro. Con menos frecuencia se han presentado mialgias de severidad variable, dolor de cabeza,
mareos, dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos. Según la gravedad y necesidad de manejo, se clasifican como enfermedad leve o moderada, el 80% con neumonías no graves, severa, el 15% con neumonías graves, y crítica, un 5%, en donde se presentan, además de la neumonía, sepsis y shock. En cuanto a otros síntomas o posibles secuelas, hasta 2/3 de las personas infectadas o estudiadas sufrían desde el inicio anosmia y ageusia, es decir, una pérdida de los sentidos del gusto y del olfato. En cuanto al dato analítico inicial más destacado es, como ya dijimos, la leucopenia y también un tiempo de protrombina alargado. En algunos casos hubo además un aumento de la LDH. En cuanto al curso evolutivo, que es otra de las preguntas que nos hicieron, la evolución varía según la edad y la presencia o no de comorbilidad. Los niños, adolescentes y jóvenes menores de 24 años cursan en su mayoría con enfermedad leve, aunque lamentablemente ya se han dado algunos casos de complicaciones severas e incluso de fallecimiento en esa franja etaria. Los adultos entre 25 y 65 años evolucionan bien si no presentan factores de riesgo, pero los mayores de 65 años con comorbilidad resultan claramente los más vulnerables. Los factores de riesgo identificados son cardiopatía isquémica, fibrilación auricular, ictus, EPOC, hipertensión, diabetes, cáncer activo en los 5 años previos, hepatopatía crónica, enfermedad renal crónica, obesidad o tabaquismo. La mayoría de los pacientes graves tuvieron una edad superior a la media y mayor comorbilidad. La edad, el sexo masculino y la existencia de comorbilidades son factores de riesgo para una mayor morbilidad y mortalidad, según describe el Grupo de Vigilancia para la COVID creado en China. Además de tener más edad y más comorbilidades, los pacientes que desarrollaron neumonía fueron más propensos a tener fiebre, mialgia, fatiga, disnea, dolor de cabeza, náuseas o vómitos. En cuanto al pronóstico, que es otra de las preguntas que nos han pedido, los datos actuales sitúan la tasa de mortalidad alrededor del 2% sobre los casos confirmados, aunque todavía es pronto para dar una cifra con certeza. Podría ser más baja si hubiera muchos casos asintomáticos o con síntomas muy leves que no han sido diagnosticados. De ahí la extraordinaria importancia de hacer test lo más amplios posible. Podría aumentar si el virus muta, cosa que de momento no se está observando, y en todo caso la tasa de mortalidad parece menor que la del SARS, que era del 10%, y claramente mayor que la de la gripe estacional, que se sitúa por debajo del 0,1%. Los investigadores chinos, que obviamente son los que más experiencia han adquirido, examinaron factores de riesgo asociados con la enfermedad grave y la muerte en adultos hospitalizados por coronavirus. Para elaborar el estudio se compararon historias clínicas, datos de tratamiento, resultados de laboratorio y datos demográficos de los supervivientes que habían sido dados de alta del hospital y los que murieron. Los investigadores apuntan, además del factor principal como es la edad avanzada, otros 3 indicadores que podrían ayudar a identificar a pacientes con un mal pronóstico desde edades tempranas de la vida. Estos 3 factores son tener un valor alto en la evaluación de fallo orgánico secuencial, el llamado SOFA, un sistema para puntuar el estado de pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos y que significa evaluación de insuficiencia orgánica relacionado con sepsis. 2, la presencia de un dímero D, que es un marcador de coagulación relacionado entre otros con las embolias pulmonares, que sea superior a 1 microgramo por litro. Y 3, niveles elevados de LDL. Los peores resultados en las personas mayores pueden deberse, según se desprende de la investigación, al debilitamiento del sistema inmune relacionado con la edad y el aumento de la inflamación, que podría promover la replicación viral y respuestas más prolongadas a la inflamación, causando daños crónicos en corazón, cerebro y otros órganos. La evolución posinfecciosa, ¿qué pasa después que acaba la infección del coronavirus en una persona? Miren, los estudios realizados han ido descubriendo que la mitad de los pacientes que fueron tratados por infección leve con la COVID-19 todavía tenían
SARS-CoV-2, o sea, virus positivos, hasta 8 días después que desaparecieran los síntomas. Las infecciones más graves pueden tener tiempos de eliminación aún más largos. La dinámica viral, tanto en casos leves como graves de la COVID-19, han sido objeto de estudio de un grupo de investigadores del Hospital de Nanshan University que publican los resultados en The Lancet Infectious Disease. La carga viral media de los casos graves fue alrededor de 60 veces mayor que la de los casos leves, lo que sugiere que las cargas virales más altas podrían estar asociadas con resultados clínicos graves. Estos investigadores chinos también estudiaron muestras en serie de 21 casos leves y 10 casos graves, encontrando que los casos leves tenían un aclaramiento viral temprano, con el 90% de estos pacientes que dieron repetidamente resultados negativos en el PCR al cabo de 10 días después del inicio. Por el contrario, todos los casos graves dieron positivo en el día 10 después del inicio. Los pacientes con la COVID-19 grave tienden a tener una alta carga viral y un largo periodo de eliminación del virus. Este hallazgo sugiere que la carga viral del SARS-CoV-2 podría ser un marcador útil para evaluar la gravedad y el pronóstico de la enfermedad. En cuanto a secuelas, las autoridades sanitarias de Hong Kong han realizado un estudio a los primeros pacientes recuperados de la COVID-19 y han detectado en algunos de ellos una disminución en la función pulmonar de entre un 20 y un 30%, lo que les causa falta de aire al caminar con rapidez. El Hospital Princess Margaret, que es el que elaboró este estudio, señala que de una docena de pacientes dados de alta y sobre los que se ha realizado un seguimiento en citas posteriores, al menos 3 de ellos informaban de falta de aire o tuvieron problemas para completar una prueba de esfuerzo simple con normalidad. ¿Significa eso que los pulmones quedan dañados de por vida? Es pronto para decirlo aún. Médicos y científicos están precisamente ahora aprendiendo del virus a contrarreloj. Los investigadores chinos, que son lógicamente los que más han publicado al respecto, aún no han podido determinar ese efecto a largo plazo en los pacientes recuperados. Fundamentalmente lo que están queriendo buscar es la potencial aparición de fibrosis pulmonar, que es muy común en otras patologías respiratorias. Así que en los próximos meses las investigaciones mostrarán si hay algún caso con efectos tardíos permanentes en los pacientes recuperados de la COVID-19. Bien, y otra de las preguntas que nos ha llegado estos días es si existe algún dato que permita pensar que las autoridades chinas ocultaron o falsearon los datos sobre los infectados y las muertes. Y es una pregunta muy compleja de contestar. Primero, porque no tenemos los datos suficientes como para poder hacerlo. Segundo, tenemos que basarnos en las informaciones que se están publicando. Y básicamente también creemos que probablemente ninguno de los países esté pudiendo dar los datos reales porque el número de casos infradiagnosticados sigue siendo muy alto. No existen el número suficiente de test como para hacer una prueba masiva a la población, o al menos a un núcleo suficientemente significativo de la población como para saber los datos reales. Es probable que de aquí a unos meses, a un año, tengamos la posibilidad de saber más al respecto de esas cifras. A día de hoy es muy complicado poder afirmar a ciencia cierta nada con respecto a este tema. Al igual que otra de las preguntas que también nos llegó, que era sobre la cantidad enorme de teorías conspiratorias que están existiendo sobre el origen del virus. Evidentemente, todo lo que podamos decir ahora queda absolutamente mediatizado por la inmediatez. Lo que sí es cierto es que hay un estudio publicado hace unos días de un laboratorio norteamericano que claramente atribuye la aparición del del SARS-CoV-2 a una causa absolutamente natural y no mediatizada por el hombre. En cualquier caso, repito, este es un tema que probablemente necesitaremos seguir estudiando, como todos los aspectos relacionados con esta pandemia, porque claramente ha sorprendido a las autoridades sanitarias del mundo y por tanto vamos cada día aprendiendo cosas nuevas sobre ella. Volveremos
la próxima semana con nuevas informaciones sobre la pandemia del COVID-19. Gracias.